El objetivo de esta presentación y de las siguientes no es que ustedes sean expertos en bioestadística, eso es imposible, pero lo que queremos hacer es una revisión de los principales puntos de este tema, de tal manera que les permita resolver las preguntas que vengan en el examen con éxito. Nosotros, cuando estudiamos la parte de estadística, usualmente lo ideal sería trabajar con toda la población, cualquiera sea la población. Sin embargo, esta población es demasiado grande para poder estudiarla. Lo que nosotros hacemos es seleccionar una muestra de esta población. Esta selección de la muestra se hace a través de la teoría del muestreo. Tiene que ser representativa, de un tamaño de muestra adecuado, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver al final cuando revisemos la parte teoría de muestreo. Una vez obtenida esta muestra, en esta muestra lo que nosotros vamos a hacer es tratar de obtener algunos datos con la muestra que hemos seleccionado. Estos datos que vamos a obtener en la muestra lo realizamos a través de la estadística descriptiva. Usualmente lo que vamos a medir son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. ¿Cómo lo vamos a presentar? A través de tablas, a través de gráficos. Todo esto no es otra cosa que la estadística descriptiva. Luego de haber realizado la estadística descriptiva, el siguiente paso es tratar de extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Esta extrapolación de la muestra hacia la población lo hacemos a través de la estadística inferencial. Cuando obtenemos valores en la muestra, a estos valores le vamos a llamar estadísticos. Y cuando obtenemos valores en la población, a esto le vamos a llamar parámetros. Teniendo el mismo nombre, media en la población y media en la muestra le llamamos estadísticos, en la población parámetros. Y es a través de estos estadísticos, es decir, los valores de la muestra, lo que nosotros queremos hacer es, a través de estos estadísticos, obtener los valores de los parámetros, los valores en la población. Esta extrapolación de la muestra a la población, como les mencionaba, lo hacemos a través de la estadística inferencial, que tiene en general dos grandes áreas, ¿no? La estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Todo esto, en resumen, es lo que vamos a revisar. Entonces, les había mencionado que la estadística descriptiva es una parte de la estadística que lo que hace es utilizar técnicas para recolectar, resumir, analizar o presentar un conjunto de datos. La estadística inferencial son técnicas matemáticas que permiten generalizar la información de la muestra hacia la población. ¿Y qué cosa es una población? ¿Cuál es el concepto de población? Es el conjunto de todos los elementos que van a aportar o que van a dar información del fenómeno o de la variable que estamos investigando. ¿Qué cosa es una muestra? La muestra no es otra cosa que un subconjunto de la población. Esta muestra, como les decía, debe de tener algunas características. Debe de ser representativa de la población para poder extrapolar los datos y está formada por unidades seleccionadas de la población. La diferencia entre un parámetro y un estadístico, ¿no? Un parámetro, les había comentado, es una cantidad numérica, pero obtenida en la población, mientras que un estadístico también es una cantidad numérica, pero calculada en la muestra. Lo que tratamos de hacer es, como les decía, estimar los parámetros a través de los estadísticos. Respecto a las variables se pueden dividir en dos grandes, se puede definir desde dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista metodológico
y desde un punto de vista estadístico. Desde un punto de vista metodológico, esto es más utilizado por los epidemiólogos, interesa saber o clasificar más las variables en independientes y dependientes. ¿Cómo diferenciamos una variable independiente de una dependiente? El concepto de variable independiente es aquella variable en la cual el investigador la introduce o la manipula, mientras que la variable dependiente es aquella variable que solamente la observamos y en la cual vamos a medir los cambios que se han producido. Este es un concepto teórico, pero en términos prácticos, para poder diferenciar una variable independiente de una dependiente, la variable independiente siempre es antes, la variable dependiente es después. La variable independiente también le llaman causa, la variable dependiente es el efecto. Vamos a ver algunos ejemplos. El virus del papiloma humano se asocia al cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Cuál es antes y cuál es después? Primero es el virus del papiloma humano, después es el cáncer de cuello uterino. O, como les decía, la variable independiente también es la causa. ¿Cuál es la causa? El virus del papiloma. ¿Cuál es el efecto? El cáncer de cuello uterino. Otro ejemplo, la exposición al yodo 131 se asocia al cáncer de tiroides. ¿Cuál es la variable independiente? La exposición al yodo 131. La variable dependiente es el cáncer de tiroides. Esta es la causa, este es el efecto. Esto es antes, esto es después. La obesidad se asocia con la ocurrencia de diabetes mellitus tipo 2, aunque no en todos los casos. ¿Cuál es antes y cuál es después? Primero es la obesidad, después diabetes mellitus tipo 2. Y finalmente, la vacuna BCG protege contra la tuberculosis pulmonar. La variable independiente es la vacuna BCG, es antes. La variable dependiente es la protección contra la tuberculosis, es después. Entonces, en términos prácticos, la variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Desde un punto de vista estadístico, las variables las podemos clasificar en dos grandes grupos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Estas variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas si solamente tienen dos categorías, politómicas si tiene más de dos categorías. Y las cuantitativas las podemos clasificar en variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. ¿Qué son las variables cualitativas? Son aquellas variables en las cuales el valor de esa variable no se puede medir numéricamente. Solo es posible referir alguna característica o algún atributo de esa variable. Las variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Nominales si sus valores no se pueden ordenar, no hay un orden determinado, solamente podemos describirlas. Por ejemplo, el sexo, hombre o mujer, el fumar sí o no, estas vendrían a ser variables nominales dicotómicas. El estado civil, el color de los ojos, las profesiones, son variables nominales politómicas, tienen más de dos categorías. Mientras que las variables cualitativas ordinales, los valores sí se pueden ordenar de alguna manera. Por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, que pueden ser infección respiratoria aguda alta, neumonía, neumonía grave, enfermedad muy grave, para el caso de los niños, el grado de desnutrición, la intensidad del dolor, leve, moderado, intenso, etc. Entonces, en las variables cualitativas ordinales sí podemos establecer
algún tipo de orden. Las variables cuantitativas o numéricas son aquellas variables en las cuales los valores son de tipo numérico. Y estos valores, o con estos valores, podemos hacer cierto tipo de operaciones algebraicas. Pueden ser, como les mencionaba, variables cuantitativas discretas, que son aquellas variables numéricas que no aceptan fracciones, solo aceptan números enteros. Y ahí les pongo como ejemplo el número de abortos, 1, 2, 3, 4, no hay aborto y medio, el número de parejas sexuales, etc. Entonces, las variables cuantitativas discretas no aceptan fracciones, solo puede tomar valores enteros. Mientras que las variables cuantitativas continuas sí aceptan fracciones. Podemos encontrar un infinito de valores dentro de dos valores determinados. Por ejemplo, la edad, la talla, la presión intraocular, etc. Bueno, lo que hemos visto son los diferentes tipos de variables, pero estas variables tienen una escala de medición. Esta escala de medición son 4, escala nominal, escala ordinal, que en realidad esta escala, o la definición de esta escala, no difiere del concepto de las variables nominales u ordinales, son semejantes. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en las escalas de intervalo y la escala de razón que se utilizan para variables de tipo cuantitativas. En la escala de intervalo, la diferencia fundamental con la escala de razón es que en la escala de intervalo el 0 no es absoluto, mientras que en la escala de razón el 0 es absoluto. Pero no es la única diferencia, hay algunas otras diferencias entre estas dos escalas. En la escala de intervalo, también llamado de distancia, les había mencionado que el 0 no es absoluto, esa es la principal diferencia, pero también en la escala de intervalo no es posible o acepta valores negativos, permite determinar intervalos o distancias, establece un orden jerárquico. Ejemplo, la temperatura o la nota de un examen. La temperatura puede ser, en caso de grados centígrados, -5, -10, acepta valores negativos. Y en el caso de un examen, si es que por cada respuesta mala le descuentan un porcentaje determinado, podemos tener también notas negativas. En cambio, en la escala de razón o escala proporcional, como les decía, el 0 es absoluto. En esta escala no es posible obtener valores negativos. Permite determinar proporciones o ratios. Esta diferencia es fundamental. En este caso, por ejemplo, yo podría decir, si tengo un niño que pesa 4 kilos y otro niño que pesa 8 kilos, yo puedo decir que el segundo niño pesa el doble que del peso del primer niño. Pero en esta escala de intervalo de distancia, yo no puedo decir lo mismo de la nota de un examen. Por ejemplo, un alumno que se saca 10 en una escala de 1 al 20 y otro alumno que se saca 20, yo no puedo decir que el segundo alumno sabe el doble que el primer alumno. Entonces, no se puede establecer esa razón, esa proporción. Esta es otra diferencia fundamental entre la escala de intervalo y la escala de razón. Ejemplo de esta escala de razón, el peso, no hay peso negativo, año de enfermedad, número de hijos, etc. En este caso, como les decía, el 0 es absoluto y no es posible obtener valores negativos. En resumen, las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales, las cuantitativas pueden ser de intervalo o de razón.
La escala de medición en las cualitativas pueden ser nominales y ordinales, y en la cuantitativa la escala es de intervalo y de razón, y la variable cuantitativa puede ser discreta o continua. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación entre variables cualitativas y variables cuantitativas? Porque dependiendo del tipo de variable, le va a corresponder cierto tipo de gráficos. Para el caso de las variables cualitativas, los gráficos que puedo son gráficos de barra, gráficos circulares o pictogramas. Mientras que para las variables cuantitativas tengo una gama mucho más amplia de gráficos que puedo utilizar. Puedo utilizar los mismos gráficos utilizados para las variables cualitativas, barras, circulares y pictogramas, pero además puedo utilizar histogramas, polígonos de frecuencias, gráficos semilogarítmicos, gráficos de tendencias, gráficos de tallos y hojas, y los box plot. Los gráficos para variables cualitativas o variables cuantitativas pero discretas, es decir, aquellas variables que no aceptan fracciones. Gráfico de barras, creo que es por todos conocido, el gráfico de sectores o el pie, y de repente para muchos es desconocido los pictogramas, ¿no? Los pictogramas en realidad no se utilizan mucho en salud, se utilizan más en otros sectores, en comunicaciones sobre todo. Pero este pictograma lo que hace es representar a través de una figura los valores que le corresponden, ¿no? Son fáciles de entender, en lugar de barras se utilizan figuras que son proporcionales a la frecuencia de la variable. Los gráficos para variables cuantitativas continuas. Los dos gráficos más utilizados son el histograma y el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia se obtiene a través del histograma, ¿no? Si yo uno los puntos medios de cada una de las barras, lo que voy a obtener es, de un histograma, lo que voy a obtener es un polígono de frecuencia. Entonces, estos son los dos gráficos más utilizados cuando tenemos variables de tipo cuantitativa. Otro gráfico utilizado, pero con poca frecuencia, es el gráfico de ojiva. El gráfico de ojiva es un gráfico en el cual vamos a obtener en el eje de las Y las frecuencias acumuladas de la variable, ¿no? Y esta frecuencia acumulada de la variable puede ser una frecuencia acumulada, una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa. Y el otro gráfico, también bastante utilizado en salud pública, es el gráfico de tendencia, ¿no? El gráfico de tendencia, en este gráfico vamos a tener en el eje de las X el tiempo, que pueden ser semanas, meses o años, y en el eje de las Y vamos a tener el valor de la variable. Entonces, en resumen, tenemos gráficos para variables cualitativas y para variables cuantitativas discretas. Son los mismos gráficos. Para variables cuantitativas continuas tenemos histograma, polígono de frecuencia, ojiva o gráfico de tendencia. Respecto a los estadísticos. Los estadísticos se pueden clasificar en 4 grandes grupos. El primer grupo de estadísticos son llamados estadísticos de tendencia central o estadísticos de centralización. Estos estadísticos lo que hacen es tratar de resumir los datos obteniendo valores que están al centro de la distribución de los datos. Estos estadísticos de tendencia central pueden ser la media, la mediana
o la moda, ¿no? Los tres estadísticos de tendencia central. Cada estadístico de tendencia central debe ir acompañado de su respectivo estadístico de dispersión. Los estadísticos de dispersión son aquellos estadísticos que me van a permitir determinar de qué manera están dispersos los datos con respecto a las medidas de tendencia central. Estos estadísticos de dispersión pueden ser la desviación estándar o la desviación típica, el coeficiente de variación, el rango, la varianza o el rango intercuartílico también. Los estadísticos de posición es el tercer grupo de estadísticos. Lo que hacen es dividir el total de los datos en partes iguales. Estos estadísticos de posición pueden ser los percentiles, los cuartiles, los deciles. Lo que hacen, como les mencionaba, es dividir el total de los datos en partes iguales. Y por último, los estadísticos de forma. En este caso tenemos dos estadísticos de forma, la asimetría y el apuntamiento o kurtosis. Los estadísticos de tendencia central son medidas que buscan posiciones o valores con respecto a los cuales los datos muestran la tendencia a agruparse. El primer estadístico de tendencia central que vamos a revisar es la media. La media no es otra cosa que la suma de los valores de todas las observaciones dividido entre el total de observaciones. La media lo podemos obtener para datos no agrupados, que es la fórmula bastante sencilla, y para datos no agrupados y para datos agrupados. Ejemplo, tengo 4 valores, 2, 2, 3 y 7, y quiero obtener la media. Lo que se hace es sumar cada uno de los valores y lo divido entre el total de observaciones. En este caso, la media es 3,5. Lo importante de la media es que ustedes deben de saber cuándo utilizar la media. La media la deben de utilizar cuando los datos tienen una distribución normal o casi normal. Y tiene el gran inconveniente de que es muy sensible a los valores extremos. Esa es la gran desventaja de la media. La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de observaciones, después que los datos han sido ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. Divide el conjunto de datos en dos grupos iguales. Entonces, la mediana no es otra cosa que el percentil 50, ¿no? Divide al total de observaciones en dos grupos iguales. Eso es el percentil 50. Tenemos dos situaciones. Cuando el número de observaciones o el número de valores, el número de observaciones es impar, como en este caso, tenemos 7 observaciones. En este caso, la mediana va a ser igual a n, que es el número de observaciones más 1 dividido entre 2. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, como les había mencionado, es ordenar los datos, ¿no? Los voy a ordenar, en este caso, de menor a mayor. La mediana es n más 1 sobre 2 es igual a 4, pero ese 4 es la posición, ¿no? Entonces contamos desde aquí 1, 2, 3, 4. En este caso, la mediana va a ser igual a 5. El otro caso es cuando tenemos un número de observaciones pares. Cuando el número de observaciones es pares, ordenamos igual los datos de menor a mayor, y en este caso lo que vamos a hacer es tomar las dos observaciones centrales, vamos a sumar los valores y lo vamos a dividir entre 2. En este caso,
la mediana es igual a 5,5. Eso es cuando tenemos datos no agrupados. Cuando tenemos datos agrupados, la clase mediana es la que contiene a la observación que ocupa la posición igual al número de observaciones totales entre 2. La fórmula para obtener esa mediana, cuando tenemos datos agrupados, la tienen ahí, no es necesario que se las aprendan. En bioestadística actualmente la tendencia es no a memorizarse las fórmulas, porque a diferencia de hace 15, 20 años atrás, los software estadísticos son los que hacen todos los cálculos. Lo que sí deben de saber es saber interpretar los datos. ¿Cuándo vamos a usar la mediana? La mediana la vamos a utilizar cuando la distribución de los datos es asimétrica. Y a diferencia de la media, la mediana no es sensible a los valores extremos. Aquí tenemos 7 valores. Si nosotros obtenemos la media en este caso es 5, la mediana es 5, pero la media es igual a 117,7. ¿Por qué? Porque tengo un valor extremo, que en este caso es 800. Entonces, la media es bastante sensible a los valores extremos, a diferencia de la mediana. Y la moda no es otra cosa que el o los valores que más frecuentemente se repiten. Hay que tener presente que podemos tener más de una moda en un grupo de observaciones. Ejemplo, en 9 familias encuestadas, los números de niños por familia fueron esos números. La media, la mediana y la moda de los niños por familia son respectivamente. Entonces, vamos a obtener primero la media, es la suma de los valores de todas las observaciones dividido entre el total de observaciones. En este caso, la media es 3.4. La mediana, primero ordenamos los valores de menor a mayor. Como es un número impar, en este caso, la mediana va a tener la posición 5, porque 9 más 1 es 10, entre 2 es 5. ¿No? La mediana en este caso es 3. Y la moda en este caso es 2, que es el valor que más frecuentemente se repite en esta serie de valores. Respecto a los estadísticos de dispersión, la amplitud, también llamada rango o recorrido, no es otra cosa que la diferencia entre las observaciones extremas, es decir, el máximo valor menos el mínimo valor. En este ejemplo, tenemos estos valores. La amplitud o el rango vendría a ser el máximo valor, que es 8, menos el mínimo valor, que es 1. La amplitud o el rango vendría a ser 7. La amplitud o el rango también es muy sensible a los valores extremos, igual que la media. La alternativa a la amplitud o el rango es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la distancia que hay entre, aquí hay un error, entre el tercer y el primer cuartil, entre P75 menos P25. Como en la estimación del rango intercuartílico, lo que se hace es eliminar los valores extremos, el rango intercuartílico entonces no va a ser sensible a los valores extremos, ¿no? Tiene esa ventaja respecto a la amplitud o el rango.
Otro estadístico de dispersión es la varianza. La varianza mide el promedio de las desviaciones al cuadrado de las observaciones con respecto a la media, ¿no? Entonces, es la diferencia entre las observaciones con respecto a la media dividido al cuadrado. Es elevado al cuadrado. Igual que la media, también es sensible a los valores extremos y tiene la gran desventaja de que sus unidades están elevadas al cuadrado. Esa es la gran dificultad de la varianza. ¿Cuál es la alternativa a la varianza? La desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Se puede definir también como la raíz cuadrada de los cuadrados de la diferencia de los valores de la variable respecto a su media, ¿no? La diferencia de las observaciones con respecto a la media elevados al cuadrado. Tiene la ventaja que tiene las mismas dimensiones que la variable. No están elevadas al cuadrado como la varianza. Y la desviación estándar lo que nos hace es indicar el grado de dispersión de los valores con respecto a la media. El otro estadístico de dispersión es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la razón entre la desviación estándar con respecto a la media, multiplicado por 100. El coeficiente de variación siempre se expresa en porcentaje. ¿Cuál es la utilidad del coeficiente de variación? La utilidad de este coeficiente es que permite comparar la variabilidad de dos o más variables que tienen unidades de medidas diferentes. Por ejemplo, si yo quiero comparar, aquí les he puesto un ejemplo, quiero comparar entre la variable peso y la variable altura, ¿cuál de los dos tiene mayor variabilidad, mayor dispersión? Entonces el peso tiene un coeficiente de variación de 30% y la altura tiene un coeficiente de variación de 10%. En este caso, la altura tiene una menor variabilidad con respecto al peso. Esta comparación solo lo puedo hacer si es que utilizo el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque el peso está en kilogramos y la altura está en centímetros o en metros. Entonces, la única forma de poder hacer esa comparación cuando tengo variables con unidades de medidas diferentes y quiero saber la variabilidad de estas variables, lo debo de hacer utilizando el coeficiente de variación. Hay que tener cuidado de utilizar el coeficiente de variación. Lo podemos utilizar cuando estamos frente a una variable cuantitativa, pero la escala de medición es una escala de razón. Si la escala de medición es de intervalo, no puedo utilizar el estadístico de dispersión. El error estándar. En resumen, el error estándar es muy parecido a la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia? La desviación estándar es la variabilidad que existe en un grupo de datos con respecto a la media, con respecto a una media. Mientras que el error estándar es la variabilidad que hay de los datos en un conjunto de muestras, es decir, dos o más muestras. Esa es la gran diferencia entre la desviación estándar y el error estándar. En resumen, cuando tenemos como medida de tendencia central la media, el estadístico de dispersión que le corresponde es la desviación estándar. Cuando tenemos
como medida de tendencia central la media, pero no de una muestra, sino de un conjunto de muestras, la medida de dispersión que le corresponde es el error estándar. Cuando tengo como medida de tendencia central la mediana, el estadístico de dispersión que le corresponde es el rango intercuartílico. Y el coeficiente de variación lo vamos a utilizar cuando queremos determinar la dispersión o la variabilidad de dos o más variables que tienen unidades de medidas diferentes. Un ejemplo, si usted quisiera comparar la precisión de dos métodos de medida distintos para la realización de un estudio, pregunta, ¿cuál de ellos elegiría? ¿El de mayor coeficiente de variación? ¿El de menor coeficiente de variación? Aquí se repite el de mayor coeficiente de variación, el de menor varianza o el de mayor desviación varianza. ¿Cuál utilizarían? El que tiene el menor coeficiente de variación. Porque lo vamos a ver más adelante. En estadística, lo que uno siempre busca es la menor variabilidad posible. Cuando uno tiene menor variabilidad de la variable, los datos son mucho más precisos. Los estadísticos que vamos a estimar siempre son más robustos. Entonces, siempre lo que buscamos es la menor variabilidad posible. Respecto a los diagramas de cajas de Tukey, llamado más comúnmente como el gráfico de cajas y bigotes. ¿Cómo se interpreta este gráfico? Este gráfico se construye con 5 valores: el valor mínimo, el valor máximo y los cuartiles, P25, P50 y P75. Entonces, en este gráfico, lo que vamos a obtener es lo siguiente. El bigote inferior, o en el bigote inferior, vamos a obtener el 25% de las observaciones. En el bigote superior van a estar el otro 25% de observaciones. Y en la caja central vamos a tener el 50% de las observaciones. ¿Qué cosa es P50? P50 es la mediana. Entonces, la línea que vemos al centro de la caja corresponde a la mediana. La zona central o la caja, el tamaño de esta caja se le llama rango intercuartílico. ¿Por qué? Porque esta caja no es otra cosa que la diferencia entre percentil 75 menos el percentil 25. Entonces, la amplitud de la caja corresponde al rango intercuartílico. Y en esta caja, en este gráfico de cajas y bigotes, el tamaño de los bigotes no es un tamaño indeterminado. El tamaño de los bigotes corresponde a 1.5 veces el rango intercuartílico, es decir, 1.5 veces la amplitud de la caja. Todos los valores que estén por debajo o por encima de los bigotes se le llama consideraciones anómalas o valores extremos. En este gráfico, los valores extremos
se representan con un punto. En este caso tenemos 3 valores extremos por debajo del límite inferior del bigote y 2 valores extremos por encima. Y por último, la asimetría o sesgo. Una distribución es simétrica cuando ambos lados de la curva es una imagen en espejo. En este primer gráfico tenemos una distribución simétrica. Si esta distribución no es simétrica, vamos a tener varias opciones. Podemos tener una desviación a la derecha, una desviación a la izquierda. Se llama a la desviación a la derecha, también le llaman asimetría positiva. A la desviación a la izquierda le llaman asimetría negativa. ¿De dónde viene este nombre de asimetría positiva y asimetría negativa? Cuando la distribución de los datos no tiene una distribución normal, la mediana y la media no van a coincidir. Siempre la media va a tender a colocarse hacia la cola de la distribución. Entonces, le llaman asimetría positiva porque al hacer la diferencia, en este caso, entre la media y la mediana, vamos a obtener un valor positivo. Y esta asimetría le llaman negativa porque en este caso, como la media está hacia la izquierda, el valor de la media va a ser menor que el valor de la mediana. Al hacer esa diferencia entre la media y la mediana, lo que vamos a obtener es un valor negativo. De ahí el nombre de asimetría positiva, cuando la cola es hacia la derecha, asimetría negativa, cuando la cola es hacia la izquierda. Finalmente, el concepto de apuntamiento o kurtosis. La kurtosis lo que hace es medir la mayor o menor concentración de los datos alrededor de la media. Tenemos 3 opciones. Cuando la distribución de los datos es similar a una distribución normal, la distribución de los datos es igual a una distribución a la distribución normal, estamos frente a una distribución mesocúrtica. Si la distribución de los datos es mucho más aplanada que la distribución normal, estamos frente a una distribución platicúrtica o aplanada. Y si la distribución es mucho más apuntada que la distribución normal, se le llama lectocúrtica, ¿no? Son los 3 tipos de apuntamiento o kurtosis. Platicúrtica, si es más aplanada que la distribución normal; mesocúrtica, si es igual a la distribución normal; y lectocúrtica, si es más apuntada que la distribución normal. Esta es una tabla resumen de las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, los cuantiles, los percentiles, etc. La forma como se representan, la fórmula, la definición y las características. De igual manera, para las medidas de dispersión, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí? Hemos visto el concepto de población, el concepto de muestra, el concepto de los diferentes tipos de variables, las escalas de medición, los gráficos que le corresponden, dependiendo al tipo de variable, los diferentes tipos de estadísticos, los estadísticos de tendencia central, los estadísticos de dispersión, etc.